Nosotros venimos hablando de este tema maravilloso de la guía del Espíritu Santo, o dependiendo, siendo guiados por el Espíritu de Dios día a día. La guía del Espíritu Santo día a día. Nosotros hemos ya tratado varios aspectos, como que el Señor Dios Padre nos creó para ser guiados por Él. Usted fue creado para no vivir independiente. Usted no fue creado para que confíe ni en los sentidos físicos, porque son engañosos, ni tampoco confíe en su razonamiento, que es limitado, y mucho menos vaya a confiar en sus emociones, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que nosotros no podemos confiar en lo material. Nosotros fuimos creados para ser guiados por el Espíritu de Dios, y no solamente en aquellas cosas que consideramos súper especiales o súper espirituales. No, la Biblia dice que a toda verdad. Y uno necesita en un momento dado tener la verdad verdadera antes de hacer un negocio, ¿o no? Antes de dar un paso, antes de tomar una decisión que tiene que ver con la vida, y que si esa decisión es mala, me va a afectar a mí, va a afectar a la familia, va a afectar a otras personas. Entonces necesitamos poder actuar en función de la verdad. Y la palabra nos dice que el Señor nos ha dado su Espíritu para que nos guíe a toda verdad. Y hemos dicho, según la palabra del Señor en Romanos 8:14, que es un texto, vaya que es bien importante, porque lo dice claramente, ¿no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Eso es muy importante, ¿verdad? O yo quisiera de pronto decirle al Señor: Señor, ¿le puedo hacer una variante al versículo? ¿Y la variante cuál podría ser? Porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y algunos hijos de Dios no. Y algunos hijos de Dios no. ¿Cómo así? No, es que hay muchos hijos de Dios que son hijos de Dios, que han creído fielmente y son salvos y todo, pero que no saben que hay un Espíritu Santo que quiere guiarles, que Dios les dio un espíritu a ellos para que haya conexión, y que a través de esa unidad de espíritu a espíritu que podamos ser guiados. Y hay muchos que todavía piensan: no, eso es un espiritualismo innecesario. Y entonces juzgan que cuando una persona está dependiendo del Espíritu de Dios, lo juzgan como espiritualista, lo rotulan, ¿no? Una rotulación ahí de que es un espiritualista. Ahora, ese título lo hacen a manera despectiva, como una manera de desprecio. Hay quienes, cuando se habla de la guía del Espíritu de Dios en la vida de los hijos de Dios, lo ven como algo fanático, lo ven como algo más tirado al pentecostalismo que otra cosa. Y resulta que esto no tiene que ver con líneas teológicas ni nada de eso, ni qué corriente maneja. Eso tiene que ver con una verdad bíblica, y la estamos viendo aquí. Y cuando nosotros no entendemos que hemos sido constituidos por Dios, espíritu, alma y cuerpo, y que la guía a sus hijos la da el Espíritu Santo por medio del espíritu del ser humano. Esto es muy importante entenderlo, porque cuando yo entiendo que el Espíritu Santo es el que le enseña a mi espíritu recibe, y el Espíritu le enseña al alma, le enseña al intelecto, mueve las emociones, obra de muchas maneras, da revelación, da entendimiento, da interpretación, pero también da sentires, da impulsos, como hemos venido hablando, y eso es obra del Espíritu de Dios. Y la verdad verdadera, sí que somos fácilmente desviados de ella cuando dependemos de los solos sentidos, porque el instrumento que Dios le dio al ser humano para guiarlo es el espíritu humano, y la manera como Dios iba a guiarlo era a través de su Espíritu Santo. Esa es la manera de Dios. Y entonces los sentidos sirven para muchas cosas, fenómenos para muchas cosas. Inclusive uno todo el tiempo está escuchando las revistas médicas, cuando uno tiene por ahí acceso a algunas, o escucha algunos reportes. Hoy dijeron que el café era buenísimo para la digestión y antioxidante, y que también es muy bueno como cuando uno bota líquidos. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno bota líquidos, diurético, que también era diurético, muy bueno.
Pero luego sale otro diciendo, no, 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 el café no es tan bueno, el café es muy malo. Entonces le pone, bueno, entonces, ¿cuándo se pone esto de acuerdo? ¿Cuál es la verdad ahí? ¿Ah? ¿Cuál es la verdad? Si este me dice que está muy malo, pues que este que está muy bueno. Entonces uno se queda como sin saber qué hacer, ¿verdad? Ahora, si eso son cosas que son materiales, ¿qué se dirá en lo divino? ¿Qué se dirá en lo espiritual? Que no se puede discernir en el tubo de ensayo. Que no se le puede meter una muestrica a una máquina para que me dé resultados. Lo más que han hecho por ahí, que uno más o menos ve que le han gastado tiempo y corriente y hasta plata, es qué pasa con alguien cuando se muere, en el momento de la muerte. ¿Tú no has visto videos de eso? Que han puesto cámaras, que este está para morirse, y entonces las cámaras filmando para ver qué sucede. Algunos dicen, se vio cuando salió un humo del cuerpo. Otros dicen, no, se vio cuando se levantó como otra persona de él. Otros dicen, no, lo teníamos pesado y bajó unos gramos, ¿no? Entonces, cosas pero para llegar uno a la conclusión si el espíritu tiene un peso, si pesa, si es humo, si no es humo. No, eso no se hace con los sentidos materiales. Eso se hace con los sentidos del espíritu. Y la obra que Dios hace en sus hijos los hace del espíritu hacia afuera. Comienza en el espíritu y va del espíritu hacia afuera. Inclusive usted dice, pero bueno, cuando Dios no vivía, cuando yo no era morada del espíritu, cuando no estaba conectado con el Espíritu Santo, entonces ¿cómo fue que me llevó a entender el tema del evangelio? Para yo entregarme, por ejemplo. ¿Cómo me redargulló? ¿A quiénes usó? ¿Usó un hombre, usó una mujer, usó un siervo o un hermanito nominal, como dicen algunos, o usó un texto bíblico, una literatura o algo que le llevó a través de eso, llegó a su razón, pero usado por el Espíritu, y fue y tocó el espíritu de esa persona? Esa obra comienza de afuera hacia adentro para convencerle para que se rinda. Cuando ya nos rendimos, la obra que sigue haciendo Dios es de adentro hacia afuera. Amén. ¿Cómo nos redarguye el espíritu de pecado, justicia y juicio? Por medio de la enseñanza, por medio de la palabra. Esa nos llega por los oídos, nos llega por la lectura, nos llega por las maneras como nosotros la absorbemos y la mandamos adentro con los sentidos materiales. Pero ¿quién es el que da el entendimiento de ella? Hasta que esa palabra no viene por el Espíritu de Dios, no toca nuestro espíritu y no nos convence de pecado. Pero cuando ya somos convencidos por medio de los instrumentos de Dios, ahora el Espíritu Santo va a trabajar de adentro hacia afuera. Entonces la espiritualidad, la verdadera espiritualidad no se busca afuera. La verdadera espiritualidad no la ando buscando en cosas afuera. La verdadera espiritualidad tengo que buscarla en la intimidad con Dios, mirando hacia lo que es el mover del Espíritu de Dios en mi espíritu. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está hablando? ¿A qué me está impulsando? Y ahora cuando me encuentro con una persona, con un siervo, un ministro del Señor o un hermanito que anda en el mismo mover, entonces ¿qué pasa? Se da una afinidad, hay testimonio en el espíritu de ambos que allí hay un mover del Espíritu Santo. Entonces eso va a traer la unidad del espíritu. Pero el tema es que sí que cuesta poder concientizar. Es una cosa que uno lo busca de una manera o de otra y no sabe que eso no lo hace sino el Espíritu de Dios. Cuando usted también dispone, porque Dios le habla a usted, pero si usted no le presta atención a lo que Dios le dice, la luz se apaga, la voz se calla, y usted sigue siendo un hijo de Dios, sordo, ciego y mudo. Y perdóneme lo otro, bruto. Está uno ciego, está uno limitado en lo espiritual, ¿no? Entonces necesitamos, mis amados, necesitamos, y es la palabra que me fue, necesitamos, acostumbrarnos, necesitamos volverlo algo familiar, algo normal, algo natural, un sano hábito, una dependencia continua. La necesitamos. Porque no en vano dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo la ven? O le ponemos otro pedacito, pero algunos no. No podemos.
es algo que el Señor ha dado tal cual. Dentro de esto entonces hemos hablado también de esos impulsos internos no identificados que a veces nos suceden, y ya hemos hablado al punto con algunos ejemplos particulares, pero quisiera compartirles algunos ejemplos bíblicos rápidamente, buscando aterrizar y cerrar ya este tema. El último devocional que usted va a recibir en esta línea es el 6º devocional y se titula Las otras maneras como el Espíritu Santo nos guía. Las otras maneras, porque está la palabra escrita, pero indudablemente que hay otras maneras como el Espíritu de Dios nos guía. Y eso es también debe ser lo natural en un hijo de Dios, y no debemos de tener miedo. No debemos de tener miedo, porque también hay maneras de evaluar si lo que yo estoy percibiendo es de Dios o no es de Dios. Hay manera de evaluar, y ya lo veremos al final. Permita el Señor que alcancemos. Entonces voy a darles por lo menos 3 ejemplos de aquellos momentos en que Dios guió de manera particular a algunos de sus siervos. Veamos el caso de Elías. Cómo Elías, en tiempos de soledad y desesperación, el Espíritu Santo le da motivación y le da esperanza y le da ánimo a través de una manifestación que fue una manifestación rara. No fue un versículo bíblico, fue una experiencia que luego quedó registrada, sí, pero que esas experiencias fueron impulsos en su momento, pero que todavía siguen siendo la manera como Dios guía a sus hijos. Eso pasó allá en el Antiguo Testamento, donde el Señor no venía para quedarse, sino que ungía a una persona con una misión. La misión se terminaba, el espíritu se apartaba, o si la persona caía en pecado, alguna cosa, el espíritu se apartaba, se contristaba y se iba. Pero en este caso ya es muy diferente, el espíritu se queda y quiere guiarnos. Cuando uno mira en Primera de Reyes, en el capítulo 19, pues no quiero irme a leer un poco de versículos, pero quiero dar la cita así para que podamos avanzar. Pero el contexto, ¿cuál es? Ya sabemos que Elías, por el celo de Dios, y no sabemos cómo fue que Dios lo usó de una manera tan particular para que él solo matara a 400 profetas de Baal. Acaba de salir de ese cuadro, y ustedes saben que él se enteró que querían matarlo. ¿Quién quería matarlo? Jezabel, la esposa del profeta, del rey de turno. Quería matarlo. Ella estaba dentro del pueblo de Dios, pero era una satánica infiltrada, y ella quiso matar a Elías, porque Elías había hecho eso contra los profetas de Baal. ¿Qué le pasó a Elías? Después de haber vivido lo que había vivido, se llenó de pánico, se llenó de miedo, se asustó, que ahí es donde uno no entiende esos cuadros, ¿no? Uno llega a entenderlos cuando uno entiende que una persona llena del Espíritu puede hacer muchas cosas, pero cuando queda sin esa unción del Espíritu, nos volvemos un trapito al viento para el diablo. Puede hacer con nosotros, y vienen los pánicos y los terrores. Y él va y se esconde para que Jezabel no lo mate. Y estaba en ese cuadro de desesperación, de miedo, de temor. ¿Y cómo fue que Dios le habló? ¿Qué hizo Dios? Alguna vez ya estuvimos predicando un domingo acerca de este tema, pero enfoquémoslo por el lado de estos moveres del Espíritu. Mire los versículos 11 y 12 del capítulo 19. ¿Qué dice el versículo 11 y 12? Le dijo: sal fuera. Como que era puertorriqueño, porque los puertorriqueños dicen suba para arriba, baje para abajo, ¿no? Sal fuera, pues si uno sale para afuera, ¿verdad? Pero bueno. Sal fuera y ponte en el monte de Jehová, delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes.
¿Había algo visible? Había algo visible, ¿verdad? Porque dice que grande y poderoso viento. Un vendaval como el que pasó cuando fue que llovió, que tumbó árboles y todo. Eso, un vendaval así como el del viernes más o menos podía haber sido, que arrancaba árboles, tumbaba ficus y que me tiene asustado que no vaya a caer ese árbol que está ahí en la esquina. Se viene derechito para acá y nos tumba ese poste y nos cae en la fachada de nosotros. Que Dios que ponga 4 ángeles allá que lo sostengan hasta que no, el Dama venga a cortarlo. Pasaba algo así y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, ¿qué pasó? No estaba en el viento. ¿Sí? Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tembló la tierra. Y ustedes saben que puede ser a veces, yo he visto gente muy guapa que cuando se le mueve el piso se arrodillan y lloran y gritan, ¿no yo? Si es de noche salen en calzoncillos a la calle desesperados, ¿o no? Y grandototes. Ah, pero es que eso es tremendo. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y el 12, ¿qué dice? Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Bueno, ese fuego de dónde vendría, no sabemos. Había un fuego. Volcán sería, pues no dice que un volcán, pero bueno. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y ahí es donde uno viene a pensar qué fue lo que entendió Elías, cómo hizo para entender eso. Póngase en el cuadro. Póngase en el cuadro donde hay unas manifestaciones físicas que son muy sobresalientes, que a cualquiera le hacen comer de cuento que es una obra de Dios ahí pues especial y que Dios, pero no, hay algo especial, hay un silbido que es algo completamente distinto. ¿Cómo el profeta se conectó con ese silbido para saber que en ese silbido Dios estaba y se quería glorificar en él? ¿Cómo hizo? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Quién me puede explicar? Hay un silbido apacible después de tanto movimiento y tanta crisis, pero hay algo en él que le dice, aquí sí está Dios. Hay algo dentro que le da testimonio, que eso que ahora lo que está pasando, ahí sí está Dios y ahí Dios se está moviendo para manifestarse en la vida de él. Ahora, ¿quién me puede explicar cómo fue que él hizo para saber eso? Ahí no dice que un ángel se lo dijo, ¿cierto que no? Entonces tuvo que suceder. Dios quería hablarle, ¿cierto? Y muchas cosas afuera podían haberlo distraído. Pero hay algo acá adentro que dice, no, ahí no está, ahí no pasa nada. Pero ya cuando viene ese silbido apacible, ahora sí el Espíritu de Dios y el Espíritu de Elías, hay una conexión donde Elías entiende. Pero mire, aquí lo estamos diciendo, está registrado en la Biblia. No nos registra cómo fue que él pudo decir, por esto y esto y esto y esto, aquí sí está Dios. No, había un testimonio allá muy dentro de él, que el Espíritu de Dios le testificaba a su espíritu que ahí estaba la obra del Señor. Entonces, lo que quiero que notemos es que para nosotros es fácil leerlo ahora y escucharlo, pero si usted se sienta un momentico y se pone a analizar, hombre, ¿cómo fue que Elías entendió que ahí estaba Dios? Si no fue un ángel que se lo dijo directamente, no lo leyó en ninguna parte de los libros sagrados, no lo había leído. Era una experiencia que estaba teniendo en ese momento. Era algo nuevo para él inclusive. Ahora quedó registrado y para nosotros nos sirve como testimonio de ¿qué? De que hay momentos en que el Señor le va a hablar, le va a guiar, le va a dar testimonio que Él está con usted y se lo va a decir muy dentro de usted. Se lo va a dar a entender de una manera muy privada, de una manera muy independiente, muy personal, más bien, muy personal.
Y tal vez los demás vean todo lo demás y entenderán muchas cosas a su manera, pero el que está conectado con Dios y que el Espíritu Santo le está hablando y su espíritu está percibiendo, hay un testimonio al espíritu de este varón que ahí está Dios obrando y que Dios está con él. Y si no, siéntese en la casa, revisa el texto y por favor me ayuda a entender cómo fue que Elías entendió que ahí estaba el Espíritu de Dios, que ahí estaba Dios obrando. Si es un acontecimiento espectacular, ¿sí o no? Es un acontecimiento fuera de lo normal, ¿o no? ¿Podía Elías explicarlo racionalmente? ¿Podía ponerlo en 4 puntos básicos? No. Seguro que si alguien, bueno, Elías, vení, contame bien cómo fue que vos tuviste esa seguridad de que Dios sí estaba ahí para que escribieran eso. Seguro que Elías va a decir, no sé cómo explicarlo, pero lo que yo sí sé es que dentro de mí hay un testimonio que Dios estaba moviéndose ahí y que Dios me estaba hablando a través de ese momento y que Dios me está diciendo que en los momentos de quietud, cuando hay más crisis, cuando yo vengo delante del Señor, me he puesto ante los momentos de quietud, es donde Dios más nos habla al oído, nos habla con la voz suave, que a veces el ruido es el que no nos deja ni siquiera escuchar la voz de Dios, y que estar aparte, porque Él estaba por allá retirado y escondido, pero de miedo, pero que estar aparte en un momento dado, alejado de tanto ruido, de tanto escándalo y de tantas otras voces, nos permite poder percibir que aquí está Dios hablando. Amén. Y ese me parece a mí que es un ejemplo muy claro, como en los tiempos de soledad, desesperación, el Espíritu Santo viene y ministra para que este varón vuelva a tener fortaleza, para que se levante con la seguridad de que Dios está con él, y luego Dios le da, otra vez le restaura y le dice que vaya a ungir a otro siervo por allá. Entonces se levanta y sale a hacer lo que tiene que hacer. Si el Espíritu del Señor no le ministra de esa manera tan particular, Elías hubiera quedado escondido, pero no, a partir de ahí se levanta y va y sigue con el ministerio que Dios le ha entregado. ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Y tal vez usted lo converse con otra persona y no se lo va a entender. Y tal vez usted se lo quiere explicar y no sabe cómo decírselo, porque es una experiencia de su espíritu con el Espíritu Santo. Porque es otra de las maneras como el Espíritu nos va a guiar a los que somos hijos de Dios, y no podemos desconocer esto. Otro caso muy especial es el caso que tenemos del apóstol Pablo, que siempre sigue siendo ese ejemplo para nosotros, ¿no? Ese ejemplo para nosotros. Lo que pasa con él cuando estaba en su tercer viaje misionero. Estaba en el tercer viaje misionero. Cuando salen, recuento la cosa porque no teníamos tiempo para leer todos los versículos, pero cuando ellos zarpan, antes de zarpar, ¿qué les dijo Pablo al capitán encargado de la nave? Les dijo: no salgamos porque va a haber pérdidas, porque se va a tornar el clima imposible, es mejor que esperemos. Pero el otro, que como iba el militar encargado de llevar un número de más de 260 presos que tenía que llevar a Roma, entonces pues un buen militar va a cumplir el mandato sea como sea. No escuchó lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo, y se fueron, y comenzó la tormenta, y todos sabemos que estuvieron días, muchos días, y que a causa de la tormenta y el desespero en el barco, la gente no comía y estaban desesperados y tirando todo al agua. Pero ¿qué pasa? Mire lo que dice Hechos 20, 22 al 24. Bueno, el contexto que les di es el contexto de la otra cita que tenía, que las troqué. Porque aquí lo que está haciendo Pablo es que se está despidiendo de la iglesia porque va para Roma, sí. Y en el viaje a Roma, pues él va preso,
y lo que va a pasar en Roma es que ya no va a volver más. La iglesia lo está despidiendo. Aquí troqué las citas con lo que estaba con el tema. Pero lo que está haciendo Pablo es despedirse de la iglesia. Al despedirse de la iglesia, la gente está muy triste. E inclusive Dios, a través de un hermano que tenía palabra profética, que esa es otra manera como Dios habla todavía. Entonces un hermano viene y le toma el cinturón que él tenía y se lo amarra y le dice que así lo iban a llevar a él y que iba a ser tomado pues en esa condición. Entonces que no fuera, que no se fuera, que por favor quédese. Pero mire las palabras que usa el apóstol aquí. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Ligado yo en espíritu. ¿Qué pasa? Sin saber lo que allá me ha de acontecer. Versículo 21. No, 23, perdón. Ahora, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, la clave está aquí. Sabe que le espera un gran peligro, sabe que le espera una crisis, le están advirtiendo. Él mismo dice, no sé lo que me espera, pero luego dice, bueno, si el Espíritu Santo sí me viene hablando de que la cuestión no va a ser tan fácil. Pero él dice algo muy clave. Dice, ahora yo ligado en espíritu. Ligado en espíritu. O mejor, va ligado por el Espíritu. Quiere decir que ¿quién lo estaba impulsando a que fuera? Hay peligros. Sí van a haber peligros, pero cualquiera que le están advirtiendo, a usted lo van a coger, lo van a maniatar, lo van a maltratar, lo van a matar. Usted ya no va a volver más aquí. La iglesia cuando él se está yendo, la iglesia se abalanzó sobre él, lo abrazaban, lo besaban. No se vaya, Pablo, no se vaya, mire que usted le espera algo terrible, a usted lo van a acabar allá. Todo el mundo diciéndole, no tiene que pasar por eso. Pero ¿qué dice él? Ligado en espíritu. Pregunte qué quiere decir eso. Pregunte cómo se da eso. ¿Quién ligó el espíritu de Pablo? Aquí no es una liga de hechizos, ¿no? No, ¿para qué estamos hablando de hechizos y cosas de... No. Aquí Pablo, que es el siervo de Dios, a pesar de todo lo que le puede, el riesgo que puede correr, ¿qué está diciendo él? Esto no depende de mí, esto no depende de mi fuerza. Yo tengo una tarea entregada y esa tarea la voy a cumplir. Voy a terminar mi carrera. ¿Cuál es el trabajo de Pablo? Bien entendemos por la palabra que el Señor a Pablo lo llamó a ser el ministro a los gentiles, especialmente a llevar el evangelio al pueblo gentil, ¿cierto? Y entonces él no quiere parar de hacerlo, a pesar de las amenazas y los peligros que hay. Pero ¿qué es lo que lo fortalece? ¿Qué es lo que lo impulsa? ¿Qué es lo que le dice? Es que yo no puedo quedarme aquí sentado, mucho, donde yo no vaya para allá, me salen letreros, me salen hernias, yo me reviento. ¿Por qué? Porque es que dentro de mí está moviéndose el Espíritu Santo y me está impulsando. No puedo quedarme ahí, no puedo quedarme quieto. A la vez que le está impulsando, ¿quién es el que le está dando el valor para enfrentar lo que se le puede venir encima? ¿Quién lo estaba fortaleciendo? ¿Quién le daba la seguridad? No importa, así vayan a acribillarlo allá, pero si usted va a ir, no tenga miedo que yo lo fortalezco. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios obrando. Ahora, si eso fuera solamente a través de la razón, o a través de las emociones, o a través de los sentidos, ¿usted cree que uno coge un barco, o acepta, o coge una ruta para ir a un lugar sabiendo que allá lo van a matar? No, eso tiene que ser algo dado directamente por quién,
por Dios. ¿Cómo lo da? A nuestro espíritu. ¿Por medio de quién lo da? Por medio del Espíritu Santo. Es decir, que el espíritu de Pablo iba ligado con el Espíritu Santo de Dios. Y cómo obraba, lo impulsaba. Siga adelante, Pablo. Siga adelante. Los hermanitos lo quieren mucho. Los hermanitos no quieren que usted vaya a sufrir, pero siga adelante, Pablo, porque usted tiene una tarea. Siga adelante. Sí, va a sufrir, la va a pasar mal y hasta lo van a matar. Siga adelante. ¿Cómo se puede hacer eso de otra manera? Entonces, vemos que estaba el Espíritu de Dios impulsando a Pablo desde adentro. Porque normalmente el ser humano, cuando se enfrenta a peligros, la tendencia que tenemos es a salir corriendo o a buscar cómo proteger la vida. Eso es algo innato en nosotros. Pues no es un instinto porque no somos animales, pero sí hay un principio de conservación que tenemos que nos lleva a buscar evitar el dolor, el sufrimiento, que algunos lo tienen más agudos que otros, no quiere que les pase, pero nada, no quieren ni que los miren mal. Pero hay otros que están dispuestos a entregar hasta la vida, no importa. ¿Sostenidos por quién? Yo ligado en espíritu. ¿Cómo se dio eso? Había unidad entre el espíritu de Pablo y el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo obraba? Lo impulsaba. Siga adelante. Ahora, la lógica de la iglesia cuadraba con lo que el Espíritu le estaba dando en ese momento, a pesar de que la lógica, ¿cuál era? No se vaya, Pablo, no salga, mire que le va a ir. Entonces, en un momento dado, mire que lo que es la opinión general no siempre es la que tiene la verdad de Dios. Ahora, él era terco como buen colérico, era terco como una mula, como decimos nosotros, bien terco. Pero es que además de eso, de su naturaleza y temperamento, es lo que está pasando en mi espíritu. Yo percibo que el Espíritu de Dios me impulsa a que vaya y a que no dé un pie atrás. Y el mismo Espíritu que lo impulsa es el que lo fortalece. ¿Eso nomás le pasaría a Pablo? Si miramos otros casos, ¿cómo estaba Esteban? ¿Qué hizo el Espíritu Santo para llenarlo de fortaleza en el momento que estaba siendo apedreado? ¿Todo el mundo vio los cielos abiertos? ¿Todo el mundo vio los cielos abiertos? Si todo el mundo hubiera visto los cielos abiertos, al Padre y a Cristo sentado a la diestra, no hubieran caído de rodillas, más bien diciendo: ay, Señor, perdónanos porque estamos matando a un hijo tuyo. Eso hubiera pasado, ¿sí o no? Pero ¿quién pudo ver los cielos abiertos? ¿Quién le abrió los cielos para que lo viera y quién le abrió los sentidos espirituales para que pudiera verlos? Eso no lo hace ninguna lógica humana. Eso lo hace el Espíritu de Dios como una de las formas que el Espíritu Santo nos quiere guiar. Y por último, porque no tenemos espacio para todos, pero con estos casitos breves nos ayuda el Señor a entender. Y tenemos el caso que inclusive el domingo lo nombré, y es el caso del mismo Pablo en 2 de Corintios capítulo 12. Hablábamos de que el temperamento de Pablo era un temperamento colérico, ¿sí? Colérico. Todas las características de un colérico las encerraba Pablo desde antes de convertido, y se manifestaron muchas de ellas después de convertido también. Y decíamos que una de las grandes luchas que llegó a tener Pablo, bueno, es una manera, como lo digo sinceramente, de una manera como yo lo entiendo, que una de las luchas tremendas que llegó a tener Pablo es como hijo de Dios, como siervo de Dios, tener ese carácter tan fuerte que chocaba con todo mundo, chocaba con mucha gente, tenía encontrones, no tenía ninguna vergüenza para, como decíamos, para reprender a otro apóstol delante de todo el mundo y regañarlo, regañado.
No tuvo ningún problema en decirle al otro, quédese aquí que usted a la larga me está estorbando en el ministerio, más bien quédese. Una persona que era demasiadamente fuerte. Ahora, cuando una persona tiene un carácter así, pero es un honesto hijo de Dios, lo digo por casos que uno de pronto ha podido conversar con hermanos en esta condición. ¿Cómo se sufre? Maltratan a la gente y luego están pasando la maluco allá, pero yo por qué no me aguanté, yo por qué no amarré esta lengua, por qué no me mordí la lengua, más bien para no haber dicho nada, o por qué no me amarraron para no haber hecho lo que hice. La persona sufre, tiene aflicción en su humanidad. Ahora, ¿qué es lo que dice, qué es lo que le dijo Dios a Pablo ante su aguijón? Porque yo entiendo que ese era más que todo el aguijón, así lo interpreto, habrán otra interpretación, pero yo lo entiendo de esa manera. ¿Qué le dice Pablo al aguijón, con respecto al aguijón? Pablo oró a Dios y Dios le quitó el aguijón, gracias al Señor. Lo volvió como una ovejita, suavecito. No, Pablo no llegó a ser la ovejita, él seguía siendo fuerte. Dios no le quitó el problema como tal. Nosotros estábamos hablando el domingo de que Dios no nos remienda, ¿no? De que Dios nos sustituye por Jesucristo. Y en este caso estamos viendo que Pablo clama y lo que Dios le dice a Pablo, ¿qué es? Ahora, ¿dónde estaba escrito eso para que él lo leyera? ¿De qué libro sacó él eso? Usted y yo lo leemos hoy aquí, ¿o no? Porque ya está registrado. Sabemos lo que le pasó porque está registrado en la historia. Y tenemos un libro que nos cuenta qué fue lo que pasó, qué fue lo que vivió, cómo oró y qué le dijo Dios. Pero ¿de qué libro sacó él eso para poder decir esa parte? ¿De qué libro lo sacó? No, lo sacó de una experiencia de vida. Lo sacó de la experiencia en su andar, cuando estaba en su momento de crisis, en su aflicción, en su dolor, y le dice a Dios, Señor, ¿qué hago con esto? El Señor le dice, pues déjelo ahí porque yo no me pongo a remendar a nadie, bástate mi gracia, porque en vez de andar remendando personas, lo que hago es que pongo a mi hijo en ellas para que sea Cristo el que se manifieste. Así que lo que tiene que aprender es a rendirse a la hora del Espíritu para que Cristo se manifieste en su vida. ¿Qué trajo esto a la vida de Pablo cuando Dios le dice, bástate mi gracia? ¿Qué le trajo? Si estaba afligido por esto, si estaba lleno de amargura, ¿qué sintió? Paz, tranquilidad. Ahora, lo que yo quisiera que percibamos es esto. Pablo no tiene esto escrito en ninguna parte. Él no lo está leyendo como lo estamos leyendo nosotros. Él lo está viviendo y recibiendo. ¿Cómo entendió Pablo que el Señor le decía, bástate mi gracia? ¿Qué llegó a su ser? ¿Qué le ministró el Espíritu al Espíritu para que tuviera tranquilidad, tuviera paz, no se sintiera que el Señor lo va a rechazar, ahora ya no le vuelve ni a hablar, lo saca del llavero? No. Ahora este hombre tiene paz y tiene fortaleza y tiene regocijo, al punto que llega a decir, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque en lo que soy débil, entonces el Espíritu de Dios ¿me hace qué? Me hace fuerte. Uno lo lee y es hasta fácil leerlo, a veces no es tan fácil entenderlo, y peor si usted entiende que esto no lo estaba leyendo él de ningún libro, esto lo estaba viviendo, lo estaba recibiendo del Señor. Ahora, nosotros no vamos a estar recibiendo revelaciones nuevas, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Dios te quiere guiar. La palabra escrita es la palabra más, es la profecía más segura que tenemos, ¿cierto? La palabra escrita. Pero hay esos momentos donde uno necesita como puntualmente esa voz, ese toque, esa administración, esa dirección. Entonces cuando le metemos la lógica a todo y cuando queremos manejar la vida cristiana desde el razonamiento y solo razonamiento, créame que estamos perdidos en muchas cosas. El Espíritu Santo habla a tu entendimiento porque está que tú entiendas, pero hay otras cosas que
son de actuar y te va a impulsar. A través de tus propias emociones vas a sentir, vas a percibirlo. Ahora, si lo que tú estás percibiendo va a contradecir lo que la Biblia dice, pues obviamente que Dios nunca va a hacer eso. Dios no va a decir algo en su palabra y te va a contradecir en lo que tú estás diciendo, que estás sintiendo o que estás percibiendo, porque la palabra de Dios por Dios mismo nunca va a ser contradicha, no va a suceder. Ahora, ¿qué implica eso? Debes de conocer la palabra, porque si tú no tienes conocimiento de la Escritura, ¿con qué evalúas si es de Dios o no es de Dios? ¿Con qué evalúas si esto no contradice, no choca con algo que Dios ha establecido? Pues tienes que conocer la Escritura, porque es el punto de evaluación. Y cuando lo que tú percibes es correcto, es sano, no contradice, pues avanza. En estos días una persona me consultaba sobre una decisión que iba a tomar. Yo le decía, ¿ya le oraste primero? Claro, yo le planteé al Señor en oración. Inclusive, ¿te has humillado delante del Señor un día o 2 días de ayuno, que le pongas eso delante de Él para que Él sepa cómo te guía? Sí, sí lo he hecho. Ahora, si tomas la decisión, ¿qué daño hay? ¿Qué efecto negativo hay para ti, para tu gente en la obra? ¿Qué daño haces? No, ninguno. Puede ser más bien una bendición. Entonces, procede, da el paso. Y en el camino, en la oración, Dios le presenta también un buen negocio a esa persona, que luego les contamos el chisme completo. Y le muestra y me dice, mira, me encontré con esto y esto y esto y esto. Y entonces le puede uno decir, esas cosas así, cuando se dan así, eso viene del Señor y es para darte una bendición. Entonces proceda, avance, actúe, porque Dios le está guiando. Pero ahí tenemos que tener la palabra para evaluar. Si tú no tienes un punto de evaluación, no sabes cómo dirigirte. Y otra cosita con esto ya cierro completamente. Todo lo que va a hacer el Espíritu Santo, oiga bien lo que le digo, todo lo que viene realmente del Espíritu de Dios, que te está hablando a través de tu espíritu, que te está hablando al entendimiento, que está de pronto motivando a que tomes una acción, que está inclusive impulsándote a través de tus emociones. Lo siento, lo percibo, yo sé que hay algo que aquí que me está moviendo. Siempre los resultados tienen que ser para llevarte a amar más a Jesucristo y no a alejarte de Él. Nunca el Espíritu te va a llevar al contrario, porque la obra del Espíritu es glorificar a Cristo. Siempre la obra del Espíritu Santo va a ser glorificar a Cristo. Y cuando el Espíritu Santo te hable personalmente, te impulse, te mueva, y tú puedes evaluar que a lo que te está llevando no contradice la Escritura, pero en cambio a lo que te lleva, te puede llevar a amar más a Dios, porque vas a ver su obra, te va a bendecir de una manera especial. Dios va a hacer una obra particular y eso te va a llevar a que le ames más del paso, sin ninguna duda. Porque lo que quiere el Señor es que a través de la obra del Espíritu Santo conozcamos más la obra de Jesús y le amemos más a Él. De eso podemos estar seguros. Entonces, mis amados, ese es el tema de hoy. Los devocionales están disponibles para que usted los pueda llevar, y allí va a encontrar unas citas que le van a ayudar a evaluar, porque es que tenemos que aprender a caminar como caminan los hijos de Dios. ¿Cómo es? Guiados por el Espíritu Santo. Amén.